A ver, ¿quiénes estaban en ese grupo? ¿Hay alguien que quiera hablar del dialecto andaluz? 'Cause I don't remember who's in there. Were two big groups. So who was in that group? A ver. The intervocalic D is removed. Ujú. Entonces, palabras así como cerrado o helada se vuelven cerrado y helá. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, nada más, nada más. So yeísmo, so they like Ujú. don't differentiate between, so the like theta symbol and the curly QJ are both pronounced as ya. Ujú. So we have yeísmo, which is Madrid, which is the Y and L are different. We have yeísmo, where it's all just the curly Q Y, and then we'll get to sheísmo, which is Argentina and Uruguay, which is everything's pronounced like je. Entonces, muy bien. Entonces, en Andalucía tenemos yeísmo. Entonces, donde la doble L y la Y se pronuncian como yo, fricativa palatal, sonora. Muy bien. ¿Qué más tenemos en Andalucía? En Andalucía hay mucha variación, mucha variación. ¿Alguien más aparte de Archer? Archer no estaba en su propio grupo, ya sé. Entonces, ¿hay alguien más? A ver, a ver. Bueller, Bueller. Final consonants are dropped. So, sería algo así como, no, okay, what final consonants then? Are you talking about D's or S's or? No say. That's what I wrote down. Okay. Well, muy bien. We have, with final consonants, you have S, aspiration, and elision. So S, aspiration, and elision. Aspiración es como cuando se pronuncia como H, como una H, como más o menos, más o menos. Y elisión es cuando se pierde por completo, sería más o menos, más o menos. Y eso pasa en Andalucía. También en Andalucía no existe existen las tres cosas. Distinción en el norte. So the closer you get to Madrid, you have distinción, which is S and theta. I don't have the symbol, sorry, S y theta. Tenemos también lo que se llama ceseo, todo S, y luego tenemos algo que se llama ceceo, todo con Z. So we have those three in Andalucía. The closer you get to Madrid, en el norte de Andalucía tenemos distinción, igual que en Madrid, como gracias, zapatos, algo así. Pero luego en la mayoría de Andalucía tenemos ceseo, lo cual tenemos, el cual tenemos también en las Américas. Eso es S para todo, de la falta de la Z. Pero en alguna parte mayormente rurales, en Andalucía también tenemos lo que se llama ceceo, donde no hay S, S, todo es Z, todo es Z. Entonces sería, no sé, la palabra gracias no sería gracias ni gracias, sería gracias, zapatos, algo así. Todo, todo con la Z en alguna parte rurales de Andalucía. No es lo más común en Andalucía sería ceseo, luego la distinción en el norte, pero existe, también sí existe ceseo en Andalucía. Y aprendimos en el capítulo 5, esa es la razón por la que no existe la distinción en las Américas, porque la mayoría de los exploradores o los conquistadores, los colonizadores eran de Andalucía, entonces hablaban con ceseo, no con distinción. Por lo tanto, tenemos distinción en las Américas y no, de ceseo en las Américas y no distinción. Muy bien, vamos a ver alguna cosa más. Ups. Entonces, Andalucía, dialecto de Andalucía, tenemos, otra vez, hablamos ceseo, uso generalizado de S, no hay distinción entre casa y caza, es casa, casa. También tenemos en el norte de Andalucía distinción entre S y Z o la fricativa interdental sorda
en el norte de Andalucía porque tiene más cercanía con Madrid. Y luego ceceo, solamente en la zona sur de Andalucía y en Almería. Entonces, lugares, bueno, no es algo muy extendido, pero sí existe. Uso generalizado de Z. Caza y caza se pronuncian caza, caza. Entonces, también tenemos yeísmo, como dijo Archer. No hay contraste entre la Y ortográfica y la ella ortográfica. Cayó suena igual que cayó, entonces cayó y cayó, mientras que en Madrid es cayó y cayó. Aspiración y elisión de S. Entonces, uno podría decir mesa o mesa, o más o menos o más o menos. Entonces, o de E se pronuncian, la grafía J antes de G y I se pronuncian, ok. Esto es importante, so J antes y la G antes de I o E. So if you have a J or a G before an E or an A, it's more of an H sound. If you're in Madrid, it's really like a uvular sound. So in Madrid, you have the word like majo, which means like good person, like buena onda, algo así. No se pronuncia majo, sino majo, majo. That's in Madrid. Pero en Andalucía es más como majo, majo, como la H en inglés. Entonces, majo, majo. Omisión de la D, Archer también habló de esto, omisión de la D en posición intervocálica hay más contextos que en el castellano centro norteño. Entonces, comido sería comío, helada sería helá, helado sería helado, cerrado sería cerrado. Eso pasa en Andalucía más que en Madrid. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Debilitamiento de ch y sh en sh. Entonces, desafricación. Muchacho se vuelve muchacho. Muchacho. Y es un fenómeno que también vemos en alguna parte de América Latina, en los estados de Chihuahua y Sonora principalmente. Muchacho. En Chile se observa también, pero es estigmatizado en Chile. En Andalucía y México no. Tenemos desafricación de ch en la fricativa sh, muchacho. Y luego tenemos ese trueque. Hablamos del cambio de los sonidos líquidos, neutralización de L y R al final de sílaba. Alma se vuelve arma. We talked about this. Let me go to real quickly. We had these two phenomena. We had come on, type. Lambdecismo, which was R to L. So you get recuerdo becomes recuerdo. And then we have rotacismo, which is L to R. And you get something like alma becomes arma, or falda becomes farda. Entre neutralización de las líquidas. Eso significa que la L y la vibrante simple están en variación libre a final de sílaba. So syllable final position, L and R, and the R simple, la vibrante simple, están en variación libre. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? So you said that this only happens to the final consonant? For which one? That only happens when R and L are in syllable final position. So if it's at the beginning of a word or the beginning of a syllable, it doesn't happen. It's only in syllable final position. So you wouldn't have something like la palabra toro for like bull. You wouldn't have tolo because that R is at the beginning of a syllable. Toro. Pero recuerdo es recuerdo, that R is at the beginning of at the end of the quer syllable, so be recuerdo. Okay, and then in Andaluz, it happened, like both of these happen. Lambdecismo y rotacismo, sí. Lambdecismo y rotacismo. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ok, muy bien. Vamos a seguir.
¿Dónde está? Ah, muy bien. Ok, no tenemos tiempo para hacer la actividad en grupo, pero ahora vamos a hablar de rasgos morfológicos o morphological features of these two zones in Spain. Entonces, en Madrid, en el dialecto centro-norteño, tenemos el uso de vosotros en vez de ustedes. El uso de vosotros en vez de ustedes. Entonces, ¿qué tenéis en vez de qué tienen? ¿Qué tenéis que hacer mañana? Tenemos algo que se llama leísmo animado. Don't get it confused with yeísmo. Leísmo animado es el uso de ley. So ley is the pronoun for indirect objects. So to say like, indirect object is what receives the direct object. So if I write a letter to my wife, the letter is the direct object because it's what's being written. My wife receives the direct object. So she's the indirect object in that case. So to say I wrote her a letter, le escribí una carta o se la escribí. So the use of le in leísmo, they actually change it and they use it instead of lo. So they change it from indirect object to masculine direct object para referirse a un objeto directo. Only when it is a living person. They don't use it for other things. So viste a Ryan en clase, sí le vi. Y eso se observa también en América Latina, pero se llama leísmo animado. El uso de ley, básicamente el uso de ley en vez de lo. Entonces, en vez de decir si lo vi, si, no sé, si lo escuché, sería si le vi, si le escuché. ¿Alguna pregunta sobre el leísmo? ¿El leísmo animado? ¿Ninguna pregunta? Does that only happen in the north or does it also happen in Andalus? Más común en el norte, entonces, en el norte, en Madrid y el centro norte, la zona centro norteña. Pero Thank you. también pasa en América Latina, en algunos casos. En algunos casos sí pasa en América Latina. Esto es algo muy de Madrid, muy de España. Número 3, el uso del presente perfecto. So, he hecho, he comido, para expresar un pasado reciente con relevancia para el presente. So, en España, para expresar el pasado, existe el pretérito, pero también existe el presente perfecto. Y muchas veces, si algo ha ocurrido, es una regla muy generalizada, pero se me ha explicado de la siguiente manera: si algo ha pasado dentro de como un plazo de 24 a 48 horas, en vez de decir, por ejemplo, si ayer fui a la casa de mi amigo, este dialecto sería ayer he ido a la casa de mi amigo. But if you're talking about last month, el mes pasado fui a la casa de mi amigo, o la semana pasada fui a la casa de mi amigo. Entonces, el presente perfecto se usa para expresar un pasado más reciente. Ayer ha venido un estudiante a mi oficina. El martes pasado vino un estudiante a mi oficina. Entonces, si pasó durante un lapso de, digamos, plazo de 24 a 48 horas, se prefiere el uso del presente perfecto. No en todo del perfecto. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Es algo muy español, de Madrid y todo, de esa zona. En cambio, en América Latina, por ejemplo, en la mayoría de los casos se usa el pretérito. Ayer vino a mi oficina. El martes pasado vino a mi oficina. Pero en Madrid, en esa zona, hay una distinción entre un pasado más reciente y un pasado más lejano. ¿Alguna pregunta sobre ese fenómeno? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ok. Vamos a seguir. Ahora, Andalucía. En Andalucía no se usa vosotros tanto como en la zona de Madrid. Se usa ustedes en vez de vosotros. Y en algunos casos hay como una combinación, una mezcla. Usan el pronombre ustedes
y las formas verbales de vosotros. So, ustedes estudiáis. So they'll combine the pronoun with pronoun for ustedes with the vosotros conjugation in some places. Vosotros estudiáis. No, ustedes estudiáis, ustedes estáis, ustedes queréis, algo así. Pero en la mayoría de Andalucía se usa ustedes en vez de vosotros. Otra vez, yo creo que es una de las razones principales por las que se usa ustedes en las Américas y no vosotros. Porque en Andalucía proviene ese fenómeno de Andalucía. Entonces, también el uso del imperfecto o el condicional en vez del imperfecto o el subjuntivo en la prótesis. What does this mean? So if you have the if, you learn in like 2000 level classes the if-then statements. Si yo fuera presidente, haría esto. Si yo tuviera dinero, haría lo otro. En Andalucía a veces se escucha, en vez de el subjuntivo, se escucha usar el imperfecto o el condicional. So instead of si tuviéramos, sometimes they say si tendríamos o si teníamos más dinero, podríamos comprar un auto nuevo, un nuevo auto. O si teníamos y tendríamos. So that is algo de Andalucía. Entonces, en vez del subjuntivo, se observa el uso del imperfecto o del condicional. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Ok. Muy bien. Entonces, ya vamos a seguir. Hablamos de, ya, ¿hay alguna, ya terminamos con España, pero hay alguna pregunta sobre España? ¿Una observación sobre España? Las dos zonas principales. No es decir que solo hay dos zonas, porque dentro de esa zona hay más variación. El libro hace cosas en términos generales, pero hay más variación de lo que estamos hablando hoy. Pero se puede dividir, digamos, morfológica y fonológicamente España en como dos zonas. Pero sin embargo, si están en el oeste, en Galicia, va a haber influencia del gallego. So gallego influence, Galician influence in Spanish, and that will cause some, specific variation there. You go to Catalunya, and they've got Catalan influence, and that'll cause some different phenomena there too. This is just a general kind of division of Spain into like two zones. It's much more diverse than what the book presents, but we don't have time to go over all of that. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna observación? ¿Ninguna? Ok. Entonces, sí. Does Portuguese have an influence in northern Spain at all in their Spanish dialect? It can, yeah, have an influence. I think what influences most there is Gallego. Gallego is another Romance language. It's much more similar to Portuguese than it is to Spanish. And so I think any possible influence you might see from Portuguese would probably be from Gallego there, because there's a lot of similarities. If you can read Portuguese, Gallego is easy to learn to read also. You can look at it. There's some, differences there, but it's pretty similar. So, so there could be influences, but I think most of the influence in that area would be from Gallego. Thank you. And is that just like a state in Spain, or is that? Galicia is a state in Spain, and Gallego. If you remember that map when we were learning the history of the language, there was all those different kingdoms. So that was one of the, the kingdoms and everything, and they had their own languages. And so those are Romance languages that formed, but never got the political influence and power that Castilian or Spanish got. And they still exist. Some of them have gone extinct. Some of them still exist. The two of the biggest are Gallego and Catalan. You do have some maybe Aragonés and Leonés, but the two big ones are Gallego in the west and Catalan in the east. So in the east and the northeast, kind of up by France. Muy bien. And it's kind of a continuum. The further you move away from Portugal, it looks more Spain-like, and as you move
like Spanish, like the different, Romance dialects there. I mean, it's not, it's not completely like this, but as you get closer, maybe to France, things start looking maybe less Spanish and maybe more similar to French, and grammatically and pronunciation wise. So it's kind of like a continuum with that. So, muy bien. Ok. Ya hablamos de esto, vimos este mapa y ya di mi opinión sobre el mapa. Hay mucha más variación y de hecho no estoy de acuerdo en absoluto con la zona México centroamericana, porque hay los países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, por ejemplo, no dicen la S, no son conservadores con la S para nada, sin embargo, como Guatemala y México. Entonces, deciden, no sé por qué decidieron, por razones de tiempo o espacio en el libro, no sé por qué, pero yo diría que Centroamérica es por lo menos su propia zona, si no 2 o 3 zonas diferentes, distintas. Pero para los efectos del libro vamos a hablar de esa zona como una sola zona, pero podemos hablar de las diferencias. Por ejemplo, algunas de las diferencias que van a ver en Centroamérica. La S, en casi todo México la S se conserva, excepto en Tabasco y Veracruz, aquí. En Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, se observa elisión y aspiración de la S mucho más, con una frecuencia mucho más alta que de la que se observa en México. También en esos países a veces se usa voceo en vez de tuteo. So you hear like, ¿y vos qué querés? ¿Vos qué haces? And you don't have voceo at all in Mexico. Mexico is a very estrictamente país tuteante. Entonces, so there's a lot of, different influence. In Panama, they grouped it in with the Caribbean, which I agree a little bit more on, because Panama was part of Colombia until the United States needed a canal and liberated it from Colombia. And it does definitely follow Caribbean dialectal traits a lot more. So, pero tenemos esta zona, México Centroamericana, la zona México Centroamericana, la zona caribeña, la zona andina. Otra vez, hay un problema ahí porque las costas, por ejemplo, de Ecuador y Perú muestran comportamiento lingüístico distinto a los Andes, a la sierra. Entonces, porque hay mucha influencia del quechua y quichua en la zona andina, digamos, en la sierra, en las montañas. Entonces, muchas veces hay divisiones entre lo que es la sierra y lo que es la costa. Entonces, con eso no estoy de acuerdo, pero agrupan todo junto. Chile, I am in agreement there with Chile. It's very unique in Argentina, unique as well. Y obviamente, Brasil se habla portugués y aquí se habla francés e inglés. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Anything you're not in agreement with besides what I said? Is there any different way someone might divide it up than this? Anyone might divide it up differently? No? Oh, Paraguayo, they got it by itself too, and that's its own little zone there. ¿Ninguna observación ahí? Ok. Entonces, procedamos. Vamos a hablar del Caribe primero. Entonces, primero tenemos algunos rasgos fonológicos del Caribe. La velarización de la vibrante múltiple. ¿Qué significa eso? Eso pasa principalmente en Puerto Rico. Principalmente en Puerto Rico. Let me delete all this stuff. Principalmente en Puerto Rico. Entonces, la velarización es cuando es como, se pronuncia como ese sonido. Entonces, Puerto Rico sería Puerto Jico, o coger en vez de correr, algo así. Amajar en vez de amarrar. La velarización, y eso pasa en Puerto Rico. Entonces, velarización de la R es algo muy puertorriqueño. Entonces, neutralización de líquidas, hablamos de eso. Eso es el lambdacismo y también rotacismo. So in all of the Caribe, you find lambdacismo y rotacismo.
We just talked about that in Andalucía. Someone remember what that is? Lambdacismo y rotacismo. ¿Hay alguien que se acuerde? ¿Alguien que se acuerde? Lambdacismo y rotacismo. Let's go over it again then. So lambdacismo. Lambdacismo is when your R goes to an L. There you go. At the end of a syllable. And rotacismo. What is rotacismo? The L goes to an R. L goes to an R. Yeah. And this is all at the end of a syllable. All at the end of a syllable. So you'd have farda en vez de falda. You'd have puerto en vez de puerto, por ejemplo. So, eso es algo muy caribeño. Se observa tanto en Cuba, la República Dominicana, como en Puerto Rico. En esas tres islas, y también se observa en la costa en Venezuela, especialmente en la costa de Venezuela y en alguna parte de la costa de Colombia, y no sé si se observa en Panamá. Cuando fui a Panamá no lo escuché, pero solo estuve un día en Panamá, entonces, menos de un día. Pero no sé, no escuché eso ahí, pero tampoco estaba haciendo una investigación. En el Caribe también hay fuerte aspiración y elisión de S en posición final de palabra o de sílaba ante consonante. So a lot of S weakening, aspiración o elisión en todo el Caribe, Y luego la velarización de N a final de palabra. So you have the velar N, and if there's no velar consonant around it, they velarize it at the end. So pan becomes pan, ban becomes ban, comen, cosas así. La velarización de la N a final de sílaba. Algo del Caribe, pero también se observa en Sudamérica. Pero como estamos hablando del dialecto caribeño, eso es algo que se observa ahí. ¿Alguna pregunta sobre los rasgos fonológicos? Okay, and some other ones. In Cuba, you see this one. So in Cuba, if you have this sequence, vibrante simple y luego de, like the word verde or pierdes, something interesting will happen. This is very Cuban. You lose the R, so drop the R, and then increase the duration of D. So verde becomes bed. It's almost like a double D, or like a geminated D. Bedde. Or pierdes, pierdes. That colon means that the duration has been increased. So bedde, pierdes. Entonces es algo muy cubano. Entonces, algo muy cubano. You also have in la República Dominicana, there's some things that are on the slide, vocalización de la R simple. So that should just be an R simple, a vibrante simple. So you get like mujer, mujer pronounced mujer. So you have the vocalización de R. So R becomes a vowel, mujer. So that's República Dominicana. Cuba is you have this gemination of the D when it's preceded by an R. And then in Puerto Rico, the thing that's very unique to Puerto Rico is the velarización de la R múltiple, la vibrante múltiple. So jico en vez de rico. ¿Alguna pregunta sobre lo fonológico? Let's listen to some clips real quickly. I'm gonna pull them up. If this would just get out of my way. Zoom's little toolbar is always getting in my way. Okay, so this is Cuban. Entrevista con ellas. Con Puig.
So he is from Cuba. I believe she is from Mexico or Mexican American. So you can obviously hear the difference, but fíjense en como dice la R, la S, you hear a lot of S dropping. You'll hear some lambdacismo. You hear some also, what's it called? No, you won't hear rotacismo. You hear lambdacismo. You hear the gemination of the R, maybe. So this is Yasiel Puig. I think he's on the Reds now. He's no longer on the Dodgers. This is an old video. Okay. Yasiel Puig, ¿cómo estás, Yasiel? Te vemos, bueno, no uniformado estamos. ¿En qué situación te encuentras en estos momentos? No, ando a 90% ya y todavía me quedan 5 días para estar en 100%. Also, something that's big in the Caribbean, you have a lot of intervocalic Ds that are just dropped as well. Así que si Dios me lo permite voy a estar con el equipo lo antes posible. ¿Te desesperas no poder ayudar al equipo en estos momentos? Sí, un poco, pero los muchachos siguen haciendo su trabajo, están haciendo muy bien y yo estoy muy contento. So, real quick, okay, listen how he says están. Instead of not están, it's están. Están. Sí, un poco, pero los muchachos siguen haciendo su trabajo, están haciendo muy bien y yo estoy muy contento de que ellos sigan ganando y entonces los apoyos del banco y es mejor estar... Es mejor estar. Es mejor estar. Es mejor estar. Y entonces los apoyos del banco y es mejor estar... So drop the S, es mejor estar. Sigan ganando y entonces los apoyos del banco y es mejor estar en recuperación y ellos sigan trabajando y cuando me dé la oportunidad a mí de regresar, poderlo ayudar. Regresar. Así es. Oye, ¿qué significa México en tu carrera de béisbol? No, hice mi residencia en México y entonces firmé en México, entonces no, los mexicanos son buena onda. Aquí en la ciudad de nosotros hay muchos mexicanos, nos apoyan mucho y estoy muy agradecido con ellos. Y hoy hay partido de México, ¿no? Sí, mañana. Es mañana. Que vuelvan a ganar ahí, que están jugando muy bien. No sé quién es el que va a ganar la Copa América, de verdad, pero ojalá que México siga dando buen trabajo ahí en la Copa América. ¿Te gusta el fútbol entonces? Sí, me gusta más el soccer que el béisbol. No te creo, ¿cómo puede ser eso? Que a Yasiel Puig le guste más el soccer que el béisbol. ¿Por qué no puede ser? Porque juegas ahí, estás jugador. Pero por eso mismo ya tengo que jugar tanto que ya después no quiero ver béisbol, ¿tú me entiendes? Entonces prefiero... Entonces, pueden escuchar algunos de los rasgos caribeños, algunos de los rasgos cubanos en su habla, lambdacismo, rotas, mucho lambdacismo, jugar, estar, mejor estar, y también ellos están, están, entonces tenemos muchos de esos rasgos fonológicos del dialecto caribeño, del dialecto cubano, pero también que se observan en otra parte del Caribe. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Muy bien, ok. Vamos a seguir. Rasgo sintáctico, algo muy dominicano, inversión del pronombre sujeto en pregunta. En vez de ¿cómo estás tú? Dicen ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú quieres? So they put that tú before the verb instead of after the verb. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú estás? ¿Qué tú haces? Algo que se observa en el Caribe, pero que se asocia muchas veces con el español ¿cómo se llama? De la República Dominicana. Entonces, vamos a ver otro el español dominicano después de esto. Y lo el empleo de la terminación sen con verbos reflexivos. So instead of siéntense, is it siéntense, making it plural, because that E at the end feels weird. There's got to be a plural, and so they put the N at the end. They're just like normalizing the system. Entonces, vamos a ver un video, a ver, de... A ver. Okay. This guy is actually Dominican and half Dominican, half Puerto Rican. His name is Lejuan James. And this, obviously, it's him and the whole thing. So. Pero escuchen su español. Como él hace un poco de cambio de código, code switching. We'll talk about that next chapter. Pero escuchen los rasgos fonológicos de su español. Miguelito, te estoy llamando. Ay, Dios mío, ya empezó a llamarme.
Ay, este muchacho. Why is it Se está not? haciendo loco, como que no me escucha. Tú vas a ver ahora. ¡Miguelito! ¿Qué fue? Oh my God, hold on. Te estoy llamando, huye, que es una emergencia. Te necesito. Dios mío, ¿qué te pasa, mujer, que tú estás gritando? Mujer. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese You cuarto? heard both right there. So En el teléfono mandando mensajes. Tiqui, tiqui. ¡Emergencia! ¡Te necesito! Dios mío, ¿qué te pasa, mujer, que tú estás gritando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese cuarto? ok, escuchen, ¿qué tú estás haciendo en ese cuarto? En vez de qué estás haciendo tú. ¡Te necesito! Dios mío, ¿qué te pasa, mujer, que tú estás gritando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese cuarto? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Okay. Dios mío, ¿qué te pasa, mujer, que tú estás gritando? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en ese cuarto? Dime, en el teléfono mandando mensajes, tiqui, 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 tiqui. Sal afuera, que el sol te dé, ponte a jugar pelota como los hombres, a jugar baloncesto. Siempre metido en ese cuarto. Uy, esta generación de hoy en día es una vaina seria lo que ustedes tienen. Tú siempre me estás criticando. Yo estoy viendo Netflix en el teléfono. Ven acá, ¿cuánto es que yo pago por esa vaina de Netflix? Porque yo sé que es a mí que me sacan el dinero de la cuenta. You don't pay nothing for that. Netflix is included in T-Mobile's family plan, así que no me venga con esa historia. Entonces dime, ¿para qué me llamaste? ¿Tú me llamaste para eso? No, te llamé porque tengo una emergencia y necesito tu ayuda. Pásame el control, que se acabó la novela y quiero cambiar el canal. ¿Cómo fue? ¿Que te pase el control remoto que está al frente de ti? No llego. Tú no ves que no llego, estoy cómoda. Estoy cómoda, no me quiero parar de ahí. Tú no estás haciendo nada, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú dijiste que estás viendo Netflix? ¿Tú te estás escuchando, mami? El control está al frente de ti. ¿Para qué tú me estás llamando? Está ahí, mimito. Date rápido, date rápido, date rápido. Escalation, mimito, ahí tú estás, all the star conjugations, no have no S. Mimito, Date rápido, corre, que va a empezar la novela. The remote is in front of you. Date rápido, pásamelo, que no llego, no llego. Pásamelo, pásamelo. Uy. entonces un ejemplo nomás, de otro ejemplo de esos rasgos caribeños. Y vimos algo así de lo morfológico también. Entonces, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, eso es un resumen del dialecto caribeño. ¿Hay alguna pregunta sobre el dialecto caribeño? ¿Alguna observación? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna observación? Nada, nada, nada. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que quiero que hagan ustedes entonces, ahora lo voy a dividir en, a ver, en 3 grupos. Lo voy a dividir en 3 grupos. Y van a tener que hacer algo parecido a lo que hicimos. Entonces van a tener que hacer rasgos fonológicos y rasgos morfológicos. So morfológico would be like tu form, vosotros, voseo. But I want you, I'm going to assign a dialectal region to each group. You're either going to get México Centroamericano, ¿dónde está? México Centroamericano, andino o argentino uruguayo. Argentino uruguayo, andino o México Centroamericano. Entonces, y ustedes les voy a dar como 10 minutos para que hagan una lista de rasgos fonológicos y morfológicos y luego podemos hablar como clase. Entonces, create. Ok. Entonces, well, not yet, don't go yet. Grupo número 1, Archer, Caitlin, Cindy, Giselle, Nadia, Kayla. You have México Centroamericano. Number 2, Ashira, Brandon, Jose, Kevin, Malia, Marie. You have, what I say, Andino, la región andina. And then group 3, Abby, Ayel, Caitlin, Courtney, Jansen, and Stephanie. You have Argentina and Uruguay. Adelante, le voy a dar 10 minutos. Group 2, zona andina. ¿Quieren hablar de la zona dialectal andina? We were a little confused, but they conserve, I guess, simple or the multiple R. What do you mean by conserve? Well, I don't know. That's just what the book said. Oh, the books. In the zona andina, I don't know if they conserve, it's called an R asibilada. Entonces, it sounds like so correr, agarrar.
So that is, yeah, en la zona andina eso se observa asimilación de la R, correr, agarrar, y eso es por influencia del quechua. So I think that might be what the book was trying to get at, because you usually don't have double R dropping anywhere in the Spanish speaking world. But yeah, so asimilación, that's what they meant. Muy bien. ¿Qué más? Grupo número 2. ¿Qué más? También la región andina usa el presente del indicativo en Ujú. oraciones subordinales que recuerden el presente del subjuntivo, Ujú. como no crea que vino y no que venga. Ujú. Entonces, el presente, dijiste no creo que, ya, si usan el presente en vez del subjuntivo. Entonces, no creo que viene en vez de no creo que venga. Y eso, otra vez, en la semana van a ver que en el dialecto andino hay mucha influencia de lenguas así como quechua y quichua. Y en alguna de esas lenguas no existe algo completamente equivalente al subjuntivo. Por lo tanto, en lugares donde se espera el subjuntivo, en el español usan el presente en vez del subjuntivo. Por ejemplo, en Chile se habla mapudungún, es la lengua indígena más hablada en Chile, y no tiene un subjuntivo, tiene un tiempo hipotético, like a hypothetical, it's called a hypothetical verb tense, and it's used to express things that would be in the subjunctive, but that also it's all used to express things that would be in the conditional. So it's not like a one-to-one correspondence. And so that's why sometimes in these areas you have people, you say, espero que vengas, y say, espero que vienes, por la influencia de una lengua indígena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa de la zona andina? De la zona andina. Let's see, it was group number 2. ¿Alguien más tiene algo de la zona andina? Uso le y no lo como llamarle y no llamarlo. Exacto, entonces tenemos aquí leísmo animado, igual que en Madrid, en la zona andina tenemos lo que es el leísmo animado. Entonces reemplaza lo, entonces viste a Francisco, no le vi, en vez de no lo vi. Entonces tenemos ese tipo, es algún rasgo morfológico, leísmo animado. También tenemos yeísmo. So you distinguish between the curly Q J and the upside down Y. So callo y callo. Y eso es por influencia también, en parte por lo menos, de las lenguas indígenas. Porque en quechua, por ejemplo, these are phonemes in quechua, so they treat them as phonemes in Spanish as well. Son muy conservadores en la zona andina con la S, entonces no hay mucha elisión y mucha aspiración de la S en esa zona, que son muy conservadores, especialmente en la zona más montañosa, en like the more rural mountainous areas. En la costa, en la ciudad como en Lima o en Guayaquil, en Ecuador, se observa más aspiración o se observa más elisión de la S, pero en términos generales, cuando se comparan con, por ejemplo, el Caribe, son muy conservadores con la S. Conservación también de los alófonos oclusivos entre vocales. Si se acuerdan, cuando B, D, G, B, D, G are between vowels, they become approximants, generally in Spanish. But en el dialecto andino, por influencia de lenguas indígenas en muchos casos, se pronuncian de forma oclusiva. So they don't actually become approximants in some areas of the zona andina because of influence from indigenous languages like Quechua or Aymara. So the word like bebé wouldn't be bebé, it'd be bebé. Or dedo wouldn't be dedo, it'd be dedo, todo, algo así. Entonces, en esa área, you don't have approximants between vowels. Entonces, muy bien. Y por ejemplo, Quechua solo hay 3 vocales, I, U y A. So sometimes they raise
they're vowels, they're all become U and E. So poema, poema, león, león. And that's because in the Quechua vowel system, there are only 3 vowels. And they're that's influence in the Quechua vowel system. ¿Alguna pregunta sobre el dialecto andino? ¿Ninguna pregunta sobre el dialecto andino? Now, this isn't everything, but this is everything I'd expect from you at this point. Entonces, ¿ninguna pregunta? Lo que deben tomar en cuenta es que en la zona andina hay mucha influencia de lenguas indígenas, como les dije. Quechua, Quichua, Aymara, y algunas otras lenguas menos habladas, pero todavía hay mucha influencia de lenguas originarias en esa zona. Entonces, muy bien. Grupo número 1, dialecto México Centroamericano. Adelante. Grupo número 1. ¿Quién quiere hablar? I'm just gonna share my. Oh, I can't. Oh, I'll stop sharing it. There you go. Yeah, Go for it. we found a good website. Let me see. So it's kind of long, but I think the main things we came up with is that the S sound is usually realized as like an H, and that the In Central America, in Mexico, it's usually they conserve that S. That S is there. So this is why I like separating Central America and Mexico, but the book doesn't for some reason. Because a big thing is the H pronunciation, the S pronunciation. So in most of Central America, it is like an H sound, so más o menos. But in Mexico, they keep the S in. So adelante, sigue nomás. Also, in Central America, if you have 2 nasals together, then the first one is velarized. Sorry, I'm on mute. My bad. Yeah. Did you hear me? Yeah, I heard you. I definitely heard you. But so yeah, you have the velar, like velarization of columna. Yeah, you have that. I'd say that's more Central America than Mexico, but yeah, definitely. Bang, cosa, bastón, cosas así. Muy bien. ¿Qué más? Sorry, I was on mute right there. Now my camera's back. Okay, sorry. Old man moment. 37-year-old man moment. But muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más se observa en Centroamérica y México? ¿Qué más? Una de las diferentes. Oh, go ahead. For the morphology, it says that they use voceo, so they use vos, whereas in Mexico they use tuteante more. Exacto. Entonces, una de las grandes diferencias entre México y Centroamérica. En Centroamérica se observa más el voceo. Y tenemos, de hecho, ustedes tienen una colega voceante aquí. Cindy es de El Salvador y ella usa voceo. Entonces, es el uso del vos como pronombre en vez de tú. Y luego la conjugación en vez de hablas, you switch the stress to the last syllable. So hablas, vos querés, para que vos tengas, para que vos vivas. Eso es voceo en vez de tuteo. Y se observa en Centroamérica. En México es puro tuteo en México. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? This was the Mexican Spanish page, but I think we covered everything. It just says that like the S's are rarely weakened except for on the coasts and Caribbean, but I think that's different according to the book. And then so on the coasts, those just 2 main states, Veracruz and Tabasco, a lot of weakening there, but throughout the rest of Mexico, very conservative with the S. So muy bien. Go ahead. So
Excelente. Muy bien. Entonces, rapidito. We don't have time to really actually go over all of that, pero asimilación de R en posición final. This is Mexican Spanish. It's mostly associated with female speech. To say, vamos a comer, vamos a almorzar, vamos a hablar. Conservación de S a final de palabra o sílaba anteconsonante en México, excepto en Veracruz y Tabasco y Guatemala. But then en países como Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador se aspira y se elide mucho. So that's one of the differences you mentioned. En México, la pérdida de vocales en sílaba átona y también tónica. So you get just the dropping of vowels sometimes. Like pues becomes ps. Sí, pues sometimes becomes ps. Entonces becomes entonces. Creo que sí becomes creo que sí, creo que sí, creo que sí. Morfológicos, you have tuteo versus voceo. Voceo more in Central America, tuteo en México. El uso extendido del diminutivo en México, algo muy mexicano y asociado con el habla femenina, el uso de los diminutivos a final de los sustantivos. So, unito, acasito, arrocito, y cosas así. We'll finish this up on Thursday because I know we're over time, but this is also something very Mexican. Órale can mean everything and anything, depending on the context. So, órale, I agree with you, to órale, watch out, órale, it's your turn. So, that is something very Mexican. It goes with ándale as well. Entonces, ándale y órale. Pero vamos a hablar más de eso el jueves. Vamos a terminar con México el jueves y la zona Argentina y Uruguay. You'll be up first on Thursday to talk about Argentina y Uruguay.